Hola chicos, bienvenidos a nuestra sesión de cálculo diferencial. Soy el profesor Camilo Ramírez. El día de hoy vamos a hablar sobre la función exponencial. Vamos a introducir esta función desde el punto de vista de reglas muy sencillas. Primero vamos a discutir las bases adecuadas para definir la función exponencial. ¿A qué me refiero? Queremos entender qué significa un número elevado a un número irracional. Luego vamos a estudiar el rango, el dominio, el codominio y la gráfica de estas funciones. También aprenderemos sobre un número maravilloso que es el número e y la importancia en la función exponencial natural. Además, vamos a modelar ciertos comportamientos de las bacterias con la función exponencial y finalmente vamos a aprender algunos ejemplos con esta maravillosa función. Muy bien, ahora vamos a considerar un número real a, ¿sí? Y queremos entender qué significa la función exponencial con respecto a esta base a, la cual está denotada por la regla de asignación f de a igual a elevado a la x, siendo x cualquier número real. Pero ojo muchachos, no podemos considerar cualquier número real para la base. Siempre tenemos que considerar un número positivo. Pero esto lo vamos a aprender. Vamos a entender por qué este número a siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Muy bien. ¿Qué significa la escritura a la x? Bueno, ya conocemos el significado para varios valores de este objeto. Pensemos en a a la 0. Nosotros aprendimos que esto es igual a 1. Ahora, ¿qué significa x elevado a un número natural? A un número natural. Significa tomar a n veces, es decir, a por a por a por a n veces. Ahora, ¿qué significa a elevado a la menos n? Eso significa tomar el fraccionario 1 sobre a n veces, es decir, multiplicar 1 sobre a n veces. Un poquitico más difícil, ¿qué significa elevar el número a un número racional? Es decir, p sobre q. Esto significa que a la p sobre q es tomar la raíz qésima de a elevado a la p. Muy bien, vamos a complicar un poco más las cosas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tomamos a y lo elevamos a la menos 1? ¿Sí? Con a tomando el valor de 0. Pues ojo, por las propiedades que hemos estudiado anteriormente, eso significa 1 sobre a, lo cual es una indeterminación. No podemos dividir entre 0. Por este argumento, las bases no pueden tomar los valores de 0. Ahora muy bien, sigamos. ¿Qué pasa cuando la base la tomamos negativa? ¿Qué pasa si tomamos la base de menos 2? Entonces podemos tomar menos 2 elevado a la 1 medio. Con las propiedades tomadas anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que menos 2 a la 1 medio es igual a raíz de menos 2, lo cual es un número complejo. De momento no queremos estudiar los números complejos, queremos quedarnos con los números reales. Por estos argumentos, nuestras bases en las funciones exponenciales siempre tienen que ser mayores o estrictos que 0. Muy bien, ahora vamos a complicar la cosa. Nos hace falta entender qué significa un número elevado a un número irracional. Más precisamente, qué significa 3 elevado a la pi o 5 elevado a la raíz de 3. Vamos a estudiarlo con el siguiente ejemplo. Vamos a definir la regla de asignación o la función f que es igual a y a la 2x y vamos a hallar el valor de 2 elevado a la 3. Muy bien, vamos a empezar a tomar ciertos valores muy próximos a raíz de 3. Bueno, pero antes de eso vamos a tomar el menos 1, el 1 medio, el 0, el 2 tercios, el 1, el 17 décimos y el 9 quintos. Y con la regla de asignación vamos a entender qué números se les están asignando. Por ejemplo, al menos 1 se le asigna al menos 2. Al menos 1 medio se le asigna 1 sobre raíz de 2, que es aproximadamente 0,7. Al 2 tercios se le está asignando el raíz cuadrada de 3, que es aproximadamente 1,58. Al 1 se le está asignando el número 2. Al 17 décimos se le está asignando más o menos el 3,24. Y el 9 quintos se le asigna el número aproximadamente 3,48. Muy bien. Ahora,
Con esta tablita nosotros nos podemos dar una idea de la gráfica de nuestra función 2 a la x, ¿sí? Fíjense que con este dibujito nosotros podemos darnos cuenta que cuando tomemos valores x en los cuales son racionales, nuestro dibujo está hueco, ¿sí? Tenemos una curva que le faltan puntos. Precisamente esos puntos son los valores de 2 a la x, con x un número irracional. Además, con este dibujo podemos explorar o podemos deducir ciertas propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Cuando nosotros tomamos 2 a la x con x cualquier número real, el número que obtenemos siempre va a ser mayor estricto que 0. Es decir, el rango de nuestra función siempre es el intervalo abierto en 0 hasta infinito. Adicionalmente, fíjense muchachos, la función es creciente. ¿Qué significa? Que si tomamos dos puntos, x1 y x2, de tal manera que x2 sea mayor que x1, las imágenes de esos dos objetos van a preservar esa desigualdad. ¿A qué me refiero? 2 elevado a la x1 es menor estricto que 2 elevado a la x2. Muy bien. Con estas observaciones en nuestro dibujo podemos construir intuitivamente el significado de 2 elevado a la raíz de 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Nosotros nos podemos acercar a raíz de 3 con los siguientes números. 1,7 y 1,8. Entonces, ustedes pueden ver que raíz de 3 está en medio de estos dos números. ¿A qué me refiero? 1,7 es mucho más pequeño que raíz de 3, pero raíz de 3 es mucho más pequeño que 1,8. ¿Sale? Eso quiere decir que por las propiedades que pudimos observar anteriormente con nuestro dibujo, 2 elevado a la 1,7, ¿sí? Es más pequeño que 2 elevado a la raíz de 3. Y 2 elevado a la raíz de 3 es mucho más pequeño que 2 elevado a la 1 octavo, a la 1,8. Ok, muy bien. Siguiendo estos parámetros, nosotros podemos acercarnos mucho más a raíz de 3, tanto por derecha como por izquierda. ¿Cómo vamos a hacer este acercamiento? Vamos a tomar ahora, ¿sí?, el real 1,73 y 1,74. ¿Sí? Nuestro raíz de 3 está en medio de estos dos números. ¿A qué me refiero que está en medio entre estos dos números? 1,73 es mucho más pequeño que raíz de 3. Y 1,74 es más grande que raíz de 3. Por las propiedades geométricas que vimos con nuestra gráfica de la función, vamos a saber que 2 elevado a la 1,73 es mucho más pequeño que 2 elevado a la raíz de 3. Y este objeto es mucho más pequeño que 2 elevado a la 1,74. Muy bien. Ahora vamos a llevar un poquitico nuestra imaginación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar dos sucesiones. ¿Sí? ¿Qué son sucesiones? Sucesiones son una cantidad infinita de números reales. Pero estos números reales van a tener cierta particularidad. Veamos la primera particularidad. Tomemos los números reales 1,7, 1,73, 1,732, 1,73205 y así nos las llevamos. Estos números reales son mucho más pequeños que raíz de 3 y se están acercando lo que tú quieras a raíz de 3. ¿Ok? Nuestra segunda sucesión de números reales está dada por 1,8, 1,74, 1,733, 1,73206, 1,7320509. Estos números reales son mucho más grandes que raíz de 3, pero nos estamos acercando por la derecha a raíz de 3. ¿Ok? Por las propiedades que ya conocemos, que exploramos con la gráfica de nuestra función 2 a la x, podemos construir dos nuevas sucesiones. ¿Cuáles son esas dos nuevas sucesiones? Pues obviamente 2 elevado a la 1,7, 2 elevado a la 1,73, 2 elevado a la 1,732 y así sucesivamente. Esta sucesión la hemos construido con la función exponencial y los términos de la primera sucesión que hemos estado dando. Nuestra segunda sucesión viene dada por 2 elevado a la 1,8.
2 elevado a la 1,74 y 2 elevado a la 1,733 y así sucesivamente. Esta sucesión la hemos construido con la función exponencial 2 a la x y los términos de la segunda sucesión que se está aproximando a raíz de 3 por la derecha. Muy bien, ahora vamos a hacer uso del magnífico análisis matemático. ¿Qué significa en este caso el análisis matemático? Son las reglas básicas del estudio de los números reales. ¿Qué nos dicen estas reglas? Que para esas dos sucesiones va a existir un número real, ¿sí? De tal manera que la primera sucesión se acerque a ese número real, ¿sí? Se acerque por la izquierda. Y adicionalmente, la otra sucesión se va a acercar a ese número real por la derecha, ¿sí? A ese único número real donde se están acercando esas dos sucesiones, le vamos a dar el nombre de 2 elevado a la raíz de 3. Ese número existe y ese es el que nosotros vamos a llamar como 2 a la raíz de 3. Y es aproximadamente 3,32199. Y bueno, ahí te sigues, hay mucho más números. Siguiendo estas ideas matemáticas, ya hemos podido definir lo que significa 2 elevado a la raíz de 3. Entonces, podemos definir 2 a la x con x siendo cualquier número irracional. Y de ese modo le podemos dar un buen sentido a la expresión 2 a la x, lo cual está bien definida para x siendo cualquier número real. Eso empuja a nuestra definición de función exponencial. ¿Cuál es esa definición? Ok, entonces, para cualquier real positivo a, vamos a definir la función exponencial con base a, la cual está dada por la regla de asignación f de x igual a de x para x siendo cualquier número real. Bueno, y ustedes saben que cuando definimos una función, siempre nos preguntamos sobre su dominio, su rango y su gráfica. En este caso, por la manera que definimos la función exponencial con base a, nuestro dominio está conformado por todos los números reales. Asimismo, el rango de esta función exponencial es el intervalo abierto desde 0 hasta infinito, pero ojo, siempre y cuando la base sea diferente de 1. ¿Qué pasa cuando la base es igual a 1? Pues entonces tú vas a tener la regla de asignación 1 elevado a la x para todo x igual a los reales. Y como tú ya conoces las propiedades básicas de los exponentes, este objeto siempre te va a dar 1. En este caso, el rango de la función exponencial 1 a la x es igual a 1. Ese vendría siendo su rango. Muy bien, vamos a explorar la gráfica de esta función. Bueno, muy sencillo. Cuando la función exponencial viene dada por 1 a la x, es una línea recta paralela al eje x que atraviesa por el punto 0, 1. Se complica un poco más la cosa cuando tú tomas una base, ¿sí?, mayor a 1. ¿Cuál es este dibujo? ¿Cuál es la gráfica o representación geométrica de esta función? Muy bien, entonces vamos a tener una curva que pasa por el 0, 1 y que está por encima del eje x. Ella está arbitrariamente cerca al eje x negativo, se está acercando. Además, la función es creciente. Tú vas creciendo, ¿sí? Entonces, en el primer cuadrante, esta función se inclina hacia arriba y va aumentando esta inclinación a medida que x se va haciendo mucho, mucho más grande. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa en el caso cuando tomamos la función exponencial y la base está entre 0 y 1? Nuevamente vamos a tener una gráfica, ¿sí?, que está representada por una curva que está pasando por el 0, 1. ¿Sí? Si está por encima del eje x, ¿sale? Y ella es arbitrariamente cercana al eje x positivo, ¿sale? Y la función es decreciente en este caso, ¿sale? Entonces, en el segundo cuadrante se está inclinando hacia abajo. Y esta inclinación va disminuyendo a medida que x se va haciendo cada vez más pequeño. Muy bien. Bueno, quiero hacer notar que cuando ustedes consideran un real a mayor que 0, entonces la regla de asignación de la función exponencial con base 1 sobre a se escribe como f de x, ¿sí?, de 1 sobre a elevado a la x, que esto es lo mismo que escribir a la menos x.
Entonces, la gráfica de la exponencial con base 1a es el reflejo de la gráfica exponencial a la x con respecto del eje y. Si tú pones un espejo y esta gráfica se refleja. Bueno, ahora vamos a estudiar unas propiedades importantísimas de los exponentes, conocidas como las leyes de los exponentes. ¿Qué me dicen esas leyes? Vamos a considerarnos 4 números reales: el a, el b, el x, el y. Pero vamos a poner condiciones sobre a y b. Vamos a pedir que sean números reales positivos. Entonces se van a satisfacer las siguientes propiedades de los exponentes. La primera propiedad es muy fácil. A elevado a la x más y es igual a la suma de a la x más a la y. La siguiente propiedad. A elevado a la diferencia x menos y, eso es igual al cociente que resulta de tomar a la x sobre a la y. Muy bien, la siguiente propiedad es a la x elevado a la y, eso es igual a elevado al producto de x con y. Ahora, cuando ustedes toman el cociente a sobre b y lo elevan a la x, eso es igual al fraccionario que resulta de a la x en el numerador sobre b a la x. Y finalmente, una propiedad muy especial de la función es que es inyectiva. ¿Qué significa que nuestra función sea inyectiva? Que si ustedes tienen la condición de a elevado a la x es lo mismo de a elevado a la y, entonces x y y son el mismo número. Ahora quiero contarles de un número muy especial que se llama el número de Euler o el número de Napier, que se denota con la letra E. Esta notación fue introducida al gran matemático Leonhard Euler, pero quiero contarles que este número fue estudiado primeramente por Napier en el estudio de los logaritmos. ¿Pero cuál es este número E? Bueno, este número es aproximadamente 2,718281. ¿Y cómo surge ese número? Bueno, ese número, ¿sí?, viene dado de una sucesión que se está aproximando a un número irracional. Ese número irracional es E. ¿Pero cuál es esa sucesión que se aproxima a ese número E? Bueno, viene dada por 1 más 1 sobre 1 y ese número lo elevamos a la 1. El siguiente término de nuestra sucesión o de nuestra secuencia viene dado por 1 más 1 sobre 2 elevado a la 2. El siguiente es 1 más 1 tercio elevado a la 3. Y así nos vamos sucesivamente. Por las reglas de los reales, esa sucesión se está acercando a un número real. Y voilà, ese número real, ese es el que conocemos como el número de Euler. Quiero contarles otra manera de expresar este número. Hay muchas maneras, muchos matemáticos han dado unas aproximaciones y maneras de escribirlos hermosas. Sin embargo, yo quiero comentarles una que introdujo el profesor Leonhard Euler en 1748. ¿Cómo lo expresó este gran matemático? Lo expresó como la suma del término 1 más 1 medio más 1 sobre 1 por 2 más 1 sobre 1 por 2 por 3 y así sucesivamente. Esta suma infinita nos da el número Euler. Bueno, pero ustedes se preguntarán ¿por qué este número es importante en las matemáticas? Muy bien, déjenme contarles por qué. Para definir la función exponencial, primero tenemos que fijar una base. Y una base significa tomar un número real mayor que 0. Es una gran familia de funciones exponenciales. De todas esas vamos a tomarnos una sola, ¿sí? Y la vamos a llamar la función exponencial natural. Pero para eso tenemos que fijar la base. ¿Y cuál creen que va a ser la base? El número E. Entonces, vamos a definir nuestra función exponencial natural como la función exponencial en base E, la cual está determinada por la regla de asignación E a la X. Y esta regla la vamos a denotar como EXP y entre paréntesis X. Muy bien. Con todos estos objetos que hemos entendido de la función exponencial, increíblemente podemos modelar crecimientos de población de la naturaleza. Vamos a aprender a modelar el crecimiento de una población de bacterias. Bueno, supongamos que tenemos la siguiente situación problema. Que tú estás allá en tu laboratorio de química, biología y estás concentrando
un cultivo de bacterias, ¿sí? Y estas bacterias se están reproduciendo siguiendo un patrón. ¿Cuál es el patrón que está siguiendo estas bacterias para multiplicarse? Muy bien, en el transcurso de cada hora la población se está triplicando, ¿sale? Entonces, imagínate que tú tienes una cantidad de bacterias P0, ¿sí? Y en el transcurso de una hora, esa cantidad se triplica. Y en el transcurso de 2 horas, la cantidad que tenía hace una hora se está triplicando. Y ese fenómeno, ¿sí? O ese patrón, se está llevando a cabo cada vez que transcurre una hora. Vamos a entender qué pasa con nuestro cultivo de bacteria transcurrido 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿sale? Y vamos a suponer que tú arrancas con una cantidad de bacterias de 2000 poblaciones de bacterias. Entonces, en el tiempo cero, tú tienes 2000 bacterias. Cuando transcurre 1 hora, tú vas a tener el triple de la cantidad de bacterias con que iniciaste. Quiere decir 3 por 2000. En el transcurso de 2 horas, ¿sí? Vas a tener 3 por 3 por 2000. En el transcurso de 3 horas vas a tener 3 por 3 por 2000. Quiere decir 3 a la 3 por 2000. Bueno, creo que ya puedes imaginar cuál es el patrón que está modelando tu crecimiento de bacterias. En el transcurso de un tiempo de T horas, tú vas a tener una cantidad de bacterias de 3 elevado a la 3, multiplicado por la cantidad de bacterias con la que arrancaste. Quiere decir que tú estás viendo la expresión 3 a la 3 por 2000. Es decir, tú estás modelando el crecimiento poblacional de bacterias con una función exponencial. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a introducir algunos problemas en los cuales vamos a abordar los temas que hemos aprendido de la función exponencial. Entonces, nuestro primer problema consiste en hallar el dominio, el rango y dibujar la gráfica de la función dada por la regla de asignación 3 que multiplica a e a la menos x menos 8. Bueno, vamos a pensar en el dominio. Entonces, fíjense que no tenemos ninguna restricción para darle valores a x en nuestra función. Eso quiere decir que nuestro dominio es igual a todos los números reales. El rango de la función, para poder hallarlo, vamos a hacer un truquito y vamos a escribir la función f como la composición de dos funciones. ¿Cuál composición? La función g de x igual a x menos 8 seguida de la función h igual a 3 por e a la menos x. Entonces, fíjense que la función f la podemos escribir como g compuesta de la función h. ¿Sale? Entonces, estudiar el rango de nuestra función es lo mismo que estudiar el rango de la función composición. Un problema difícil lo llevamos a un problema más sencillo, el estudio del rango de una función composición. Bueno, ¿cómo hacemos este análisis? Lo primero que hay que observar es que la función lineal g de x dada por x menos 8, ¿sí? Traslada en menos 8 cada valor real x dado en el rango de la función h, pero la función h es 3e a la menos x y el rango de esta función h es simplemente el intervalo abierto desde 0 hasta infinito. Y lo que me está diciendo esta dinámica, oye, traslada tu intervalo. Y cuando lo trasladas, estás hallando el rango de la función que quieres encontrar. Eso quiere decir que el rango de tu función original es el intervalo abierto desde menos 8 hasta infinito. Muy bien. Finalmente, la gráfica de la función corresponde a la gráfica de la función dada por 3e a la menos x, que la estamos trasladando menos 8 sobre el eje y. Dicha gráfica pasa por el punto 0, menos 5. Adicionalmente, como la gráfica es creciente, entonces en el semiplano izquierdo se inclina hacia abajo y va disminuyendo esta inclinación a medida que x se va haciendo mucho más pequeña. Vamos a abordar el segundo problema. El segundo problema es un poco más de hacer cuentas. ¿A qué me refiero con un poco más de hacer cuentas? Vamos a tomarnos la función exponencial dada por la regla 6 a la x más 1 y vamos a demostrar que la siguiente igualdad es verdadera. ¿Cuál es la igualdad? Ok, vamos a probar que el cociente dado por la diferencia de f evaluada en x más h menos f
evaluado en x sobre h es lo mismo que 6 a la x más 1 que multiplica a 6 a la x menos 1 sobre h. Y que esto se tiene para cualquier real x y h, siendo h diferente de 0. Muy bien, vamos a empezar nuestros cómputos. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar la función y la vamos a evaluar en el punto x más h y h. Y vamos a después a tomar el cociente entre h. Esta operación es igual a 6 elevado a la x más h más 1 menos 6 a la x más 1 sobre h. Sobre los exponentes vamos a tomar una agrupación muy sencilla. ¿Cuál es esta agrupación? X más 1 más h. Entonces, de las leyes de los exponentes, al tomar esta agrupación, podemos escribir ese cociente como 6 a la x más 1 que multiplica 6 a la h, menos 6 a la x más 1 sobre h. Muy bien, ahora vamos a tomar un factor común. ¿Cuál es el factor común que vamos a tomar en el numerador? 6 a la x más 1, que multiplica la 6 a la h menos 1 sobre h, lo cual verifica la igualdad que queríamos probar. Para finalizar, vamos a explorar el siguiente problema número 3, que involucra a dos funciones muy interesantes, llamada el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, las cuales fueron introducidas por Daniel Bernoulli y fueron exploradas por el profesor Leonhard Euler. Déjenme contarles de qué se tratan estas funciones. Muy bien, la primera es el seno hiperbólico, que se denota como sen de h en x, que es igual al cociente de e a la x menos e a la menos x sobre 2. La segunda función, llamada el coseno hiperbólico, el cual está dado por la regla de asignación que se denota como cos h de x, es el cociente entre e a la x más e a la menos x sobre 2. Ok, ¿cuáles son los dominios de estas funciones? El seno hiperbólico tiene como dominio los números reales y su rango son los números reales. ¿Cuál vendría siendo su gráfica? Es muy parecida a la gráfica de la función cúbica. Ahora pasemos al coseno hiperbólico. Su dominio también son los números reales, pero su rango en este caso es el conjunto conformado por los números reales mayores iguales que 1. Es decir, el intervalo cerrado desde 1 hasta infinito. Su gráfica se parece mucho a una parábola, cuyo vértice es el 0, 1, abriendo hacia arriba en el plano superior. Bueno, ¿y cuál es el problema que vamos a abordar con estas dos funciones? Vamos a probar una propiedad muy parecida a las pitagóricas del seno y el coseno. ¿Cuál es esta propiedad? El coseno hiperbólico de un número elevado al cuadrado menos el seno hiperbólico de ese mismo número al cuadrado es igual a 1. Muy bien, comencemos a probar esta relación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer las cuentas para entender qué significa seno hiperbólico al cuadrado de x. Es lo mismo que e a la x menos e a la menos x sobre 2, ese gran término lo elevamos al cuadrado. Si hacemos cuidadosamente las cuentas y resolvemos ese cuadrado, obtenemos la expresión e a la x menos 2 más e a la menos 2x sobre 4. Ahora bien, también queremos entender qué significa el coseno hiperbólico al cuadrado. Eso es lo mismo que tomar e a la x más e a la menos x sobre 2 y elevarlo al cuadrado. Si hacemos cuidadosamente las cuentas, este cuadrado es igual a e a la 2x más 2 más e a la menos 2x sobre 4. Cuando tomamos la diferencia entre estos dos términos, ¿sí? Tenemos e a la 2x más 2 más e a la menos 2x sobre 4 menos e a la 2x menos 2 más e a la menos 2x sobre 4. Sumamos términos semejantes y vamos a obtener 4 sobre 4, que es igual a 1. Y así finalmente probamos que nuestra relación es cierta para estos dos términos que involucran al coseno hiperbólico y al seno hiperbólico. Ok, chicos, espero que hayan disfrutado la sesión de hoy. Recuerden que hoy introdujimos la función exponencial
Empezamos recordando ciertas propiedades básicas para poder entender lo que significa 2 a la x, donde x es un número irracional. También estudiamos su dominio, su rango, su gráfica. También aprendimos a modelar el crecimiento poblacional de ciertas bacterias con la función exponencial. También introducimos un número importante que se conoce como el número de Euler. Y finalmente vimos algunos problemitas para entender estos conceptos. Que se la pasen bonito. Bye bye.